Miguel Alemán Valdés, el mayor de los hijos de Miguel Alemán González, nació en 1900 en el poblado de Sayula, Veracruz. Su padre trabajaba para las oficinas del telégrafo y tenía una tienda de abarrotes de donde obtenía la mayor parte de sus escasos ingresos. En 1910, Alemán González se unió a la revolución. Mientras su hijo vendía y repartía leche en su pueblo, el general Alemán se ocupaba más del conflicto armado que de su familia. Miguel Alemán Valdés ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México en 1920. Gracias a su simpatía y su carisma, forjó en este plantel grandes amistades que mantuvo toda la vida y le acompañaron en su vida política. Por problemas económicos, 2 veces tuvo que interrumpir sus estudios. En 1925, Alemán se matriculó en la Escuela de Jurisprudencia, al tiempo que su padre se convertía en diputado en Veracruz. Pero después de un breve periodo de paz, el patriarca alemán se levantó de nuevo en armas en 1928, cuando Obregón buscó reelegirse. Su rebelión fue breve y trágica. Rodeado por sus enemigos, prefirió suicidarse. Por el resto de su vida, su hijo Miguel recordaría uno de sus consejos: dedícate a algo más estable que las armas. Alemán se tituló como abogado en 1928 y 3 años después se casó con Beatriz Velasco, hija de una familia acomodada con quien tuvo 3 hijos. Después de 2 intentos infructuosos por ser electo diputado, Alemán siguió el consejo de su gran amigo Gabriel Ramos Millán de dedicarse a los lucrativos negocios inmobiliarios, en los que demostró ser sumamente hábil. Estos negocios le proporcionaron riqueza suficiente para seguir sin preocupaciones económicas su carrera política. En 1935, Alemán se postuló como senador por Veracruz. Al año siguiente, después del asesinato del gobernador Manlio Fabio Altamirano en el Café de Tacuba, el presidente Cárdenas eligió a Miguel Alemán como candidato al gobierno de ese estado. Alemán apoyó a Lázaro Cárdenas durante su sexenio. También estableció lazos políticos importantes con Manuel Ávila Camacho, y cuando este fue designado candidato a la presidencia, nombró a Alemán coordinador de su campaña. Con robo de urnas a punta de pistola o metralleta, acarreo de votantes y relleno con boletas marcadas, Ávila Camacho obtuvo el triunfo en 1940. El premio por su lealtad fue la Secretaría de Gobernación. Desde ahí, Alemán fomentó el turismo, industria que ciertamente beneficiaba sus inversiones inmobiliarias. Manuel Ávila Camacho lo destapó en 1945 como su sucesor. Tras el trámite de las elecciones en un sistema político dominado por el Partido de la Revolución, Miguel Alemán Valdés se convirtió en presidente de México el 1 de diciembre de 1946. La economía progresó en su sexenio, pero también prosperó la corrupción. Muchos amigos suyos se hicieron ricos a la sombra de las obras públicas y de las concesiones.
Lo celebraban con fiestas legendarias en sus nuevas mansiones. Era un capitalismo de amigos. Cuando el semanario Presente denunció estos excesos, el gobierno respondió deteniendo la entrega de papel al periódico. El director de la publicación, temeroso de ser asesinado o encarcelado, cerró la revista y huyó a Argentina. En 1951, Alemán coqueteó con la posibilidad de reelegirse. Pero cerrado este camino, el presidente quiso perpetuarse en el poder, escogiendo a un amigo como sucesor suyo. Pero finalmente, optó por su eficiente secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines. Él vivió escondido y cuando muere el presidente ¿Cómo sale. te le vas a esconder a un presidente? Pues la cosa es que él ya Pero no se dio a además, conocer. si pasa ya y Sí. él sigue siendo Pedro Infante, pues cuando se va el presidente son 6 años, no son 100, cabrón. Sí, Entonces regresa y dice, aquí estoy, no me había muerto. sí. No, pero ya cómo se las gasta el No, PRI. bueno, por eso. El Miguel Alemán fue el fundador del... Pero el presidente Sí. era rey durante sus 6 años, no toda su vida. Y ya A ves, partir, no, Salinas es otra cosa. Sí. A partir de que se iba, eso se acababa. Pues Miguel Entonces, Alemán no, fundó no, eso no del tiene- dedazo. Por eso, no, viene Sí. desde antes. Sí. Pero Miguel Alemán no tuvo más poder después de que se fue. Víctima de un infarto al corazón, murió en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983. Y escuchen este corrido que aquí les voy a cantar, dedicado a Pedro Infante, al ídolo nacional. Pedro Infante no ha muerto, Pedro Infante sigue vivo. Y el poder de un presidente lo hizo el desaparecido. Gracias, le sigo como usted me diga. A ver, pues oiga, usted me llamó la atención. ¿Y por qué eso del poder del presidente? Porque ahí tengo su biografía de esta canción, fue directamente con Pedrito. No, pero me refiero a que ¿por qué la cita del presidente que lo desapareció? Y en Acapulco, Guerrero, Pedro allí fue detenido por una Miss Universo, tal por eso fue el motivo. Y a Pedro lo trasladaron al Distrito Federal, a donde allí las torturas a Pedro le van a dar. La cárcel de Lecumberri, Pedro allí fue recluido. ¿Pero cuándo fue eso, oiga? Por los golpes que le dieron, Pedro perdió el sentido. Mucho tiempo pasó Pedro en esa negra prisión. Por los golpes y las drogas, Pedro perdió la razón. Año del 57, el día 15 de abril. Las noticias ya se daban, Pedro acaba de morir.
pero todo fue una farsa, Pedro allí no murió. Él se encontraba en la cárcel, él no iba en aquel avión. Y aquí termino el corrido, ya terminé de cantar. Se los dejo de tarea, si quieren investigar. Muchas gracias. Pero hablamos del mismo Pedro. De Pedro Infante. Ah, eso es. O sea que lo del avión fue... Para la versión que yo tuve la oportunidad de entrevistarme con él para hacer este corrido, fue por el conducto del general Jesús Villa Landero, compadre de Pedro Infante. Con él hemos tenido acercamientos constantes de la amistad que tenemos. Con eso pude yo tener la oportunidad de dialogar con Pedrito. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Erasmo Quijano Hernández, del estado de Hidalgo, municipio de Tezontepec, de Aldama, Hidalgo. Mucho Le gusto. voy a traer una de las fotos donde le estoy mostrando por qué hice este corrido. ¿Quién es, oiga? El general Jesús Villa Landero y el actual Pedro Infante. Y sí parece hermano de don Pancho, ¿eh? Él es el hijo del general Francisco Villa. Ah. Muy bien. Compadre de Pedro Infante, aquí está su foto de él. Muy bien, pues mucho gusto, señor. Muchas gracias, ¿eh? El micrófono, sí, permítame un segundo. El micrófono está abierto para todas las expresiones. ¡Hola! Jóvenes, ¿nombres? Óscar Jesús García Redondo, ¿Cuántos años, Óscar? 10. Anduvo- Es donde ya creo que ya le contó la historia y es como mi abuelo compuso el corrido. Sí. Sí, ahorita mucha gente lo ha oído por lo De hecho, mismo. cuando la cantó, la gente se quedó así de ¿por qué Pedro Infante no Sí. murió? Y es donde él les dijo la última parte de la canción. Sí, Si quieren investigar, se los dejo de tarea. sí, sí, eso así dice el corrido. Mire, qué gusto. Don Erasmo, buenas tardes. Mire, mucho gusto venir aquí a conocerlo, amigo. Por el corrido que le hizo a Pedrito. ¿Cómo ve? Oímos que cantó el corrido en el Panteón Jardín. Mire, soy Cuco Leiva, servidor. Yo ando buscando a las personas que convivieron con Pedrito para hacerle justicia. Pues mire que tuve la oportunidad que el general Jesús Villa Landero, Sí. compadre de él, Sí, me dijo: Quijano, diga mi general, ¿por qué no le hace un corrido a mi compadre Pedro? No, mi general, yo cómo voy a hablar con un muerto, ya está muerto. No, dice, él vive. sí, Dice, te vas a México, llegas al Estadio Azteca, allá todos los gastos, sí. pero si quieres agarrar un coche, si no vas caminando. Ujú, Pero yo pregunté por allí, no, dice 5 o 10 minutos, me fui caminando. sí, ok. Y ya lo encontré, y luego yo, cuando estaba platicando conmigo, identifiqué su voz. Sí. Y es cuando le dije, usted se va llamado Antonio Pedro. Usted es Antonio Pedro. Tus órdenes. Pues yo vengo por tu instrucción de tu compadre, general Jesús Villa Landero, que te haga yo un corrido. Sí. Y espero que me des biografía de tu vida. Adelante. Muy bien. Entonces ella me dio tu biografía Sí, y sobre eso le fui haciendo el corrido. haciendo el corrido. Sí, ahí, que descanse, sí. Sí, Te lo voy a decir hablado. sí, Escuchen este corrido sí. que hoy les voy a cantar, dedicado a Pedro Infante, al ídolo nacional. Pedro Infante no ha muerto, Pedro Infante sigue vivo y el poder de un presidente lo hizo desaparecido. En Acapulco, Guerrero, Pedro allí fue detenido,
por una Miss Universo, tal por eso fue el motivo. Y a Pedro lo trasladaron al Distrito Federal, a donde allí las torturas a Pedro le van a dar. La cárcel de Lecumberri, Pedro allí fue recluido por los golpes y las drogas. Pedro perdió el sentido. Muchos años pasó Pedro en esa negra prisión. Por los golpes y las drogas, Pedro perdió la razón. Año del 57, el día 15 de abril, las noticias ya se daban. Pedro acaba de morir, pero todo fue una farsa. Pedro allí, él no murió, él se encontraba en la cárcel, él no iba en aquel avión. Aquí termino el corrido, ya terminé de cantar, se los dejo de tarea si quieren investigar. Oh, qué bien, muchas gracias. Oiga, entonces, ¿cómo fue que le contó Pedro? ¿Sí se acuerda qué le dijo para hacer el corrido? ¿Se nos puede contar? Sí, mira, se ponía Antonio Pedro, Sí. ¿sí? Porque no quería que Sí, tenía miedo, él no quería que se supiera. no Sí, supiera. pero ¿qué le contó a usted? ¿Qué le Dice, dijo? mira, Fijano, así me dijo. Sí, Yo tuve un acercamiento con la Miss Universo, Cristian Martell, sí, en Acapulco. sí, Y entonces allí lo descubrieron sí, con ella. sí. Era nuera del expresidente de acá de Veracruz, ¿cómo es que el nombre no me lo acuerdo bien, pero era, Miguel, él era su nuera sí, su nuera del de presidente. que se acostó Pedro Infante. Sí, Por eso los detuvieron sus guaruras sí, y les dijo a él, a aquel presidente, lo localizamos saliendo del hotel con Cristian Martell. sí. Y le dijo, no lo maten, tráiganmelo vivo. Existe una historia que se repite en las personas allegadas a Antonio Pedro y no desconocida por las que conocieron a Pedro Infante antes de 1957, que explicaría el cómo es que se encuentra vivo o muerto. Presuntamente, Pedro Infante tenía una relación amorosa con la amante de un político de primer nivel de aquella época, cuyos nombres reservamos por razones obvias. Este, lleno de celos y despecho, instruye a un grupo de gente para matar al actor. Este grupo de sicarios, como el resto de México, adoraba a Pedro Infante y deciden salvarle la vida a espaldas del político, poniéndolo en aviso e instruyéndolo para que tome medidas apropiadas para su desaparición. El grupo de matones consigue a una persona con la complexión física del cantante y lo matan. A esta persona le ponen objetos personales de Pedro Infante, como una esclava que siempre usaba en su muñeca, y se las arreglan para subir el cadáver al avión, el cual sabotean, con el resultado ya conocido por su victimario y por México entero. Y ahora presentamos a Pedro Guadalupe Ramos. Lástima que no nos dejaron acompañarte, ¿no? Pero
igual échale ganas, ¿no? Son 100,000 bolas, Pedro. Mucha suerte. Venga, gracias, muchachos. Me encanta tu maridito. Ahora les voy a cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas, y a mi amor para olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tortolas en vuelo, pero cuánto gavilán. Su piloto es a volar, resumido el gavilán, la paloma de San Juan no puede descubrir. Solo quiero contemplar tus ojitos de sal, tu boquita sin igual que me hace tanto mal. Esta sea mi suerte, mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado, mi amor, que te quiere y te buscará. Con esta de despedida, mi vida no. Los motivos, supuestamente había recibido presiones por su cercanía con la actriz y ex Miss Universo Cristian Martel. Sí decían de Pedro Infante, que no había muerto, Es que verdad. no decía. Pero, y fíjate una cosa, que también eso te voy a decir, andan ahorita sacando un libro, pero así a marchas forzadas. Porque dicen, el que lo está, que según esto, cuando se muere, que se mató en un avión y todo eso, que es una cosa, un invento de un político. Y que se llama Antonio Pedro. Ah, que igualitito. Se parecía. Bueno, Sí. tan así que mi querida Irma Dorantes, que fue la esposa de Pedro, fue a verlo, a ver, yo quiero ver a mi marido, ¿no? Para ver si Pues era. que no era. Mira, este es el señor. Es idéntico. Es idéntico. Digo, ya si le sumas los años también y así, pero es idéntico. Pero Ahí se Pedro parece menos. era más grande que él. Este apenas se murió hace 10 años, ¿no? ¿A poco? 5 años, fíjate. En la primera es igualito. Pues todo esto va a salir a la luz en otro libro, que yo creo que Martita también hará otro libro. Ay, no. Sin embargo, existen varios mitos alrededor de este caso. Uno de ellos manifiesta que el astro mexicano no murió aquella mañana,
sino mucho tiempo después, víctima de la inevitable vejez. La pregunta es, ¿por qué inventar semejante noticia que despertaría el desconsuelo de toda una nación? Se dice que Infante sostenía una relación amorosa con la Miss Universo, Cristian Martel, nuera del expresidente Miguel Alemán Valdés. Cuando su hijo se enteró de dicha relación, la rabia se apoderó de él y mandó a un grupo de matones a asesinar al actor. Pero, por increíble que suene, los hombres contratados para llevar a cabo el mandato eran fanáticos de Pedro Infante y decidieron perdonarle la vida, por la condición de que éste desapareciera de la faz de la tierra por cuenta propia. Además, un hecho que podría corroborar esta teoría ocurrió en la década de los 70, cuando una figura desconocida se presentó como imitador del cantante en un palenque de Reynosa. Este personaje se hacía llamar Antonio Pedro, y para sorpresa de todos los que lo escucharon cantar, no solo poseía una voz idéntica al ídolo del cine, sino también su forma de caminar, sus ademanes y su apariencia física. Por muchos años, los admiradores y personas cercanas a este personaje estuvieron convencidos que tales características eran demasiado contundentes para tratarse de una mera coincidencia. Aunque hasta la fecha, la muerte de Pedro Infante y su similitud con Antonio Pedro siguen siendo un enigma sin luz. A 71 años de la muerte de Pedro Infante, todavía hay quienes dudan que falleció en aquel terrible accidente. Aquí las razones. Además, nuestra experta en lectura de rostros, Adriana González Martínez, nos dirá si Pedro Infante sigue vivo. Volvemos, somos al extremo. Y se vienen a contar las malas de mí, manda todos a volar. Familia hermosa, continuamos con mucho más de Sábado al Extremo. La fama que el actor y cantante Pedro Infante generó en sus 19 años de trayectoria artística lo siguen persiguiendo a más de 60 años de su muerte. El cariño que México le tiene sigue vigente y al extremo hoy le rinde un merecido homenaje. A mi lado, con la diferencia. Además de la actuación, Pedro Infante tenía muchas otras pasiones como la carpintería y la aviación. Esta última fue la que lo llevó a la muerte. Había acumulado casi 3.000 horas de vuelo. Pero ¿qué fue lo que salió mal ese trágico lunes 15 de abril de 1957 con la aeronave en la que él iba de copiloto? Según versiones oficiales, uno de los motores falló debido al exceso de peso que llevaba la avioneta, lo que provocó la caída y explosión de la nave. Originalmente Pedro no viajaría en ese vuelo, pero un problema legal lo obliga a regresar antes a la Ciudad de México. Dos accidentes tiempo atrás en la vida del famoso debieron ser un augurio del que resultó fatal. Se dijo que ante la muerte de su compañera Blanca Estela Pavón, quien falleció en condiciones similares, Pedro dijo: "Sé que yo también voy a morir en un accidente de aviación". Aunque se dice que una gitana ya había presagiado la desgracia. Otra teoría menciona una venganza por parte de un político, con quien supuestamente tenía problemas por una mujer y que en realidad había sido brutalmente golpeado. Lo anterior causó tanta polémica que incluso apareció un vagabundo que aseguraba tener recuerdos de haber sido Pedro Infante. También hay quienes aseguran que su fantasma ronda en el Hotel Boulevard Infante en Yucatán, donde alguna vez vivió. Sea como sea, su talento, carisma y generosidad han perdurado a través de los años y siempre será el ídolo de México. Al extremo. Y si vivo 100 años, 100 años, Como era de esperarse, miles de personas no aceptaron la muerte de Pedro Infante y años después resurgió la esperanza cuando salió a la luz Antonio Pedro. Muchos creyeron que era el ídolo de México y que en realidad no había muerto aquel 15 de abril de 1957. Ay, mamá, me estoy mojando.
Bueno, y precisamente nos acompaña esta tarde nuestra experta en lectura en rostros, Adriana González Martínez. Bienvenida, muchísimas gracias. Y obviamente, pues un ídolo de ídolos, don Pedro Infante, Así ¿verdad? Es, toda una leyenda, hasta la fecha. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer un comparativo para ver si efectivamente Pedro no murió. Muy bien. Vamos a ver las características que tenemos aquí. Curiosamente, se dice que este señor, Antonio Pedro, es el mismo Pedro Infante, pero unos años después. Ciertamente es difícil determinarlo, puesto que existen análisis muchísimo más precisos como ADN, como una craneometría, que son las medidas de estructura ósea, pero bueno, morfológicamente, ¿qué nos da? Si vemos a Pedro Infante cuando era joven, podemos ver que la forma de sus orejas, la forma de sus ojos, la forma de la nariz y la distancia entre ojos y nariz es algo muy característico en él. Sus ojos tienden a ser como muy almendrados, redondos, ligeramente separados de una manera muy proporcionada de su nariz, y eso mismo se puede observar en Antonio Pedro. La forma de la oreja también es muy parecida. Obviamente aquí la angulación de la fotografía a lo mejor no nos ayuda mucho a apreciarlo. Pero son igualitos. Sí, son muy iguales. La verdad es que es difícil determinarlo como sí o como un no. Nos deja muchísimo la duda, pero todas las características morfológicas que estamos observando son idénticas. Son cosas que no se pueden modificar tan fácilmente por medio de una cirugía estética. La corrección de la oreja, la posición de los ojos con relación a la nariz, son cosas que básicamente nos pertenecen desde principio a fin hasta nuestra muerte y que no se pueden cambiar de una manera arbitraria sin que quede huella o que quede alguna cosa mal hecha, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aún viendo la diferencia de edad, por ejemplo, vemos exactamente particularidades, pues muy propias, únicas, inclusive de la edad, ¿no? Así es, exactamente. No olvidemos que estamos contrastando una foto de muy joven con una foto de una persona muchísimo más adelante en años, y que obviamente todo el decaimiento muscular tiene como consecuencia la modificación de nuestra cara, aunque sea un poquito. Adriana González Martínez, qué interesante. ¿Algún dato más que nos pueda revelar que don Pedro Infante seguía vivo? Quizá no haya muerto, así es. Curiosamente, dentro de todo el accidente que envolvió su muerte, hay muy poco de investigación. Hubo muchas irregularidades en la investigación del accidente, y todo eso da ese ambiente de que quizá Pedro no haya muerto. Una experta, Adriana González Martínez, muchísimas gracias por estar aquí en este foro de Al Extremo, como siempre, engalanando esta investigación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Juan.